Bueno, repito. CSS sí significa Cascade Style Sheet, que significa hojas de estilo en cascada. Hojas de estilo es porque nosotros le vamos a dar un estilo a ese HTML, ¿sí? Con respecto a todo lo que es el diseño, color, etcétera, tipografía. Y se refiere a cascada porque en realidad cuando empecemos a trabajar en CSS, si nosotros, por ejemplo, una declaración que pongamos, no sé, que queremos que el H1 tenga color rojo, ¿sí? Lo ponemos en la línea 9. Y en la línea 18 ponemos que el H1 queremos que tenga color verde, ¿sí? El que va a tomar siempre es el último que nosotros que escribamos, o sea que va a sobreescribir siempre al de más arriba, ¿sí? Por eso se llama en cascada. Bueno, y CSS arrancó por el tema de que vieron que HTML es como muy estructurado, ¿sí? Hay un montón de cosas que no se pueden hacer y hay otras que sí, por ejemplo el background color, ¿sí? el BG color que usábamos en el body, para darle un color de fondo a toda la página, antes también se podía usar en el div, por ejemplo, pero ya vos lo ponés pero no sirve. Entonces hay muchas cosas, muchas herramientas que ya quizás las usás en HTML para darle un diseño o un color, que ya no sirven y las tenés que hacer sí o sí con CSS. Así como HTML se va actualizando todo el tiempo, ¿sí? CSS también. Para que ustedes tengan una idea, el último libro publicado de CSS, o sea, los dos que están a la izquierda fueron los primeros, ¿sí? Que se convirtió en uno solo, que es el de la derecha. Todo esto es CSS, así que imagínense que es algo que nunca, o sea, podés terminar de aprender. Siempre se van sumando distintas cosas. Igual no es para que se asusten, no vamos a ver todo eso. Pero para que tengan una idea de la cantidad de cosas que se pueden hacer con CSS. Bien, ¿cómo se aplica CSS? Hay tres maneras. Una de las formas es aplicando una hoja externa, que sería crear un nuevo archivo, ¿sí? Seguimos trabajando siempre con Sublime, o sea, no necesitamos otro programa, nada más que cuando ustedes vayan a crear un archivo CSS, en vez de ser .html, va a ser .css, ¿sí? Después tenemos hoja interna, que lo haríamos dentro del mismo HTML que venimos trabajando, y estilo en línea, que algo ya estuvieron haciendo cuando vimos cómo aplicar color a lo que es un div. Vamos en más profundidad. Cuando ustedes quieren hacerlo en hoja externa, que en realidad es lo recomendable, porque ahora cuando arranquemos vamos a hacer cosas cortitas, ¿sí? Que es cuando arrancamos con HTML, que arrancamos con el blog de notas, y porque eran todas páginas con poco contenido. La hoja externa es la que más se recomienda, ¿sí? Porque cuando ya empiecen a tener una página van a tener mucho más, ¿sí? Código que van a tener que aplicar. Entonces imagínense que si lo hacen dentro del mismo HTML, ese HTML va a ser súper largo. Entonces lo que más se recomienda es hacer un archivo aparte. En ese caso ustedes lo que tienen que hacer es directamente, como veníamos haciendo con HTML, es abrir un archivo nuevo, ¿sí? Guardarlo antes de escribir cualquier cosa, y lo van a guardar como CSS. Ejemplo .css, ¿sí? Siempre acuérdense, así como en el HTML, acá también tienen que escribir ustedes la extensión. Ahora, siempre cuando ustedes tengan CSS, siempre tienen que tener un archivo HTML, ¿sí? Entonces, antes tengo que tener, voy a abrir un nuevo archivo, que este va a ser mi HTML. Le vamos a poner el mismo nombre, ¿sí? Para no equivocarnos. Entonces, yo tengo mi archivo HTML, ¿sí? Y mi archivo CSS. Lo voy a cerrar, ¿sí? Acá yo abro mi HTML como siempre, y vamos a poner acá estilos.
¿sí? Trabajan el HTML como siempre, que es lo que, por ejemplo, están haciendo con el sitio del CFP, ¿sí? Primero arman toda la estructura. Obviamente, una vez que tengan cancha, pueden ir haciendo las dos cosas a la vez. Bien, entonces, ¿cómo hago después yo para vincular, ¿sí?, ese archivo CSS con mi HTML? Para eso utilizamos la etiqueta que se llama link rel style sheet, ¿sí?, que cuando ustedes la empiezan a escribir, automáticamente, ¿sí?, se va a completar. Siempre tengan en cuenta que como esto es algo que hace referencia, o sea, no es algo visible de mi página, sino que es una referencia que yo le estoy haciendo, ¿sí?, al navegador, siempre va dentro de las etiquetas de head, ¿sí? Entonces vieron que ahí automáticamente me la completó. Link rel style sheet type está diciendo que el tipo de archivo que es texto por el HTML, ¿sí?, y CSS, y en href es donde ustedes tienen que poner el nombre del archivo, ¿sí?, que en este caso va a ser ejemplo.css. Si yo lo tuviera guardado en alguna carpeta o algo por el estilo, siempre acuérdense que tienen que marcar la ruta también, ¿sí? Como mis dos archivos están en la misma carpeta, no hace falta. Entonces, de esta manera es como ustedes vinculan, ¿sí?, el archivo HTML con el CSS. Esto es una hoja externa, ¿sí? Tengo dos archivos. Otra forma de trabajar el CSS es con una hoja interna, ¿sí? Lo que hacemos o sea, que todo me va a quedar en un mismo HTML, no voy a tener dos archivos. En este caso, la etiqueta que yo uso es la etiqueta de style, ¿sí? Y vamos a lo mismo, como es información que yo le doy referencia al navegador, tienen que ir dentro de las etiquetas de head. O sea, en mi archivo .html, ¿sí?, en vez de ir con el link rel style sheet, yo lo que haría es abrir una etiqueta de style, ¿sí? Y entre esas etiquetas van a estar todas mis declaraciones, ¿sí? Y después tenemos el estilo en línea. El estilo en línea es el que ya trabajamos, por ejemplo, en lo que es cuando trabajamos en el div, que le queríamos darle color. O sea, el style, la etiqueta style, se le va a aplicar a cada etiqueta dentro del HTML. Por ejemplo, si acá yo tengo un H1, ¿sí?, le quiero dar un color, voy a aplicar el atributo style, ¿sí?, y le voy a poner todas las propiedades que yo le quiera dar al H1, ¿sí? O sea, dentro de style yo puedo tener 5 características que le quiero dar al H1, por ejemplo, el color, el tamaño, la tipografía, pero siempre dentro del mismo atributo, ¿sí? No como veníamos haciendo en el HTML, que íbamos poniendo atributo, valor, atributo, valor, atributo, valor. En este caso, en CSS, ¿sí?, todas las propiedades que nosotros queramos darle a esa etiqueta van dentro del atributo de style, ¿sí? Y van separados por un espacio. Y la diferencia que tiene es que yo utilizo el 2 puntos. Por ejemplo, si yo le quiero poner un color al H1, que en este caso, para darle color, ahora vamos a ver igual distintos valores, ¿sí? Yo pongo color, pongo 2 puntos, y ahí le pongo, por ejemplo, red. ¿Sí? Ahora igual vamos a ver cómo se escriben los estilos. Pero esto es un estilo en línea, ¿sí? Yo se lo aplico a cualquier etiqueta que yo tenga. También le puedo aplicar, si quiero, al body, ¿sí?, porque es una etiqueta. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera un color de fondo a todo mi cuerpo, ¿sí?, a todo el cuerpo de la página, ¿sí?, le pondría el atributo style al body y ahí le pondría todas las propiedades que yo le quiero dar, ¿sí? Color de fondo, por ejemplo, si yo quisiera que toda la tipografía del body sea Arial, por ejemplo, ¿sí?, lo especifico dentro del body. Pero hay otras etiquetas también que se utilizan, pero ahora las vemos. ¿Se entiende entonces? Para aplicar CSS hay 3 maneras. Una es externa, creando un CSS aparte, otra es interna, abriendo la etiqueta style dentro del head, y la otra es el estilo en línea, que se le aplica el style a cada etiqueta individualmente, que no es lo recomendable, ¿sí?,
porque se les va a empezar a hacer lío. Ya después cuando lo empiecen a trabajar se van a dar cuenta. Se pueden combinar, ¿sí? Se puede combinar hacer, por ejemplo, a un P, darle style, pero igualmente tener un CSS externo, ¿sí? Eso se puede hacer también. Creo que alguien quería preguntar algo. Consulta, o sea que no se pueden superponer nunca en ninguna de las tres, son individuales, se trabaja con una o con otra. No, vos podés combinar. Por ejemplo, vos podés tener un CSS externo, ¿sí? Pero algún párrafo o alguna etiqueta en particular dentro del HTML aplicarle un style. Podés combinar digamos, las tres. O sea, yo no combinaría la externa con una interna, ¿sí? Porque en realidad estás haciendo como una mezcla. Porque dentro de las etiquetas, en una interna, dentro de la etiqueta style, tendrías como un montón de declaraciones y después en la externa tendrías un montón más. Directamente lo simplificaría en una externa, pero podés aplicar algunas en las que son en línea. ¿Sí? Sí se pueden combinar. No es que sí o sí tenés que usar una sola. ¿Bien? Nati, Gracias. ¿y en el HTML qué pondría? En la hoja externa, por ejemplo. Nada, ¿esa queda vacía siempre o cómo la voy rellenando? ¿En el HTML? Claro, sí, porque o en el CSS no se pone nada. Porque viste que ahí completaste el HTML. Sí. Y al CSS Ahora vemos cómo se escriben los CSS, ¿sí? Bien. O sea, esto que yo puse acá, ¿sí? Que yo quiero que el H1 tenga color rojo, yo lo pondría en el CSS. Ahora vemos cómo se escribe. Todas las especificaciones irían ahí. Claro. Nati, Claro. Sí, Viti. te hago una consulta. Viste que vos habías puesto, bueno, debajo del title, el link, Link rel, sí. el link rel, y pusiste, bueno, o sea, que ya se te completa, y habías puesto href ejemplo.css. Sí. ¿Eso para qué era? Para Eso porque, que se vaya al otro. claro, porque yo Como tengo los un enlaces, archivo por así decirlo. yo tengo un archivo que es el HTML, ¿sí? Y un archivo que va a ser el CSS, que es hoja externa. Entonces yo acá en el HTML le tengo que decir que lea mi archivo CSS, porque ahí le estoy dando todas las especificaciones de lo que es el diseño del HTML. Entonces ahí tenés que poner el nombre del archivo CSS, que era ejemplo.css. Ok, no, yo porque lo habías borrado, pero... Sí, lo O había sea, eso borrado siempre para tiene... mostrarles la otra forma de cómo sería si es interna. Sí. Que la interna sería abriendo la etiqueta style. Sí. ¿Sí? Y entre medio van a poner todas las declaraciones CSS. Ahora vamos a ver cómo se escriben las declaraciones. ¿Sí? Por ahí les queda un poquito más claro. De las dos maneras está vinculado, ¿no? Sí, en realidad vos acá, abriendo la etiqueta de style, ya está todo dentro del mismo archivo, entonces no necesitas un archivo externo para decirle que vaya a leer eso. Ya directamente, o sea, si vos si vos abrís la etiqueta style, ya está dentro del mismo HTML, entonces no tiene que salir a leer algo, ¿sí? En cambio, si vos tenés una hoja externa, como tengo yo en este caso, sí, ahí tenés que vincularlo con esta etiqueta, ¿sí? Y decirle que lea ese archivo. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, ahora, ¿cómo se escriben esas, ¿sí? Esas reglas CSS? Las reglas están compuestas por un selector, ¿sí? Y los selectores pueden ser, por ejemplo, una etiqueta, después vamos a ver otros tipos, ¿sí? Pero cualquier etiqueta que yo tenga, ¿sí? Yo primero tengo que especificar a quién le quiero dar ese cambio, ¿sí? A un H1, a un P, a un div, a una tabla, a una lista, ¿sí? Siempre lo que tengo que tener en cuenta es a quién le quiero dar ese cambio. Después, ¿sí? Abro llaves. ¿Llaves se llaman? Sí, son llavecitas.
Y entre esas llaves, yo voy a poner todas las declaraciones que yo le quiera dar a esa etiqueta. ¿Sí? Las declaraciones están formadas por una propiedad, o sea, qué es lo que yo le quiero modificar, en este caso a ese H1, ¿sí? Y el valor, ¿sí? ¿Qué valor le voy a dar a esa propiedad? En este caso, siempre va propiedad, 2 puntos y el valor, ¿sí? Y siempre van terminados por el punto y coma. Cada una de las declaraciones termina en punto y coma. Cuando quiero arrancar otra nueva declaración, lo mismo, propiedad, 2 puntos, valor, punto y coma, ¿sí? Cuando yo terminé de darle todas las declaraciones, ahí cierro la llave. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera mi hoja externa, yo le voy a sacar acá el estilo en línea al H1. Por ejemplo, acá voy a poner título. ¿Sí? Voy a borrar este. No, este sí está bien. Lo voy a abrir para que vayamos viendo. A ver dónde estaba. Fíjense que yo ahí tengo mis 2 archivos de ejemplo, ¿sí? Que el HTML es el que ustedes siempre tienen que abrir, no el CSS, ¿sí? Ustedes siguen abriendo el HTML, el CSS vieron que me aparece con una hojita, ¿sí? Pero siempre el que tienen que seguir abriendo es el HTML. Entonces, yo ahora tengo mi título, ¿sí? Que está acá, que sigue teniendo la estructura del HTML. Voy a ir al CSS externo, y lo que yo tengo que hacer es, no tengo directamente que escribir nada, ¿sí? Lo que sí se hace en CSS, o sea, no tengo que escribir nada como hacíamos en el HTML, que hay una estructura, ¿sí? Que abro el HTML, abro el head, abro el body, cierro, ¿sí? En CSS no, yo directamente empiezo a escribir las declaraciones, las reglas, ¿sí? Lo que sí se hace siempre es arrancar por lo más grande, ¿sí? Que por ejemplo sería el body, las características que le quiero dar al body, y después, ¿sí? Hacia abajo, hacia lo más chico. Eso sería como lo ideal, ¿bien? Pero bueno, ahora arrancamos por el H1 para ir viendo. Entonces yo voy a escribir mi selector, ¿sí? Que en este caso, el H1 yo quiero que sea rojo, ¿sí? Y que tenga un tamaño de 50 píxeles, por ejemplo. Entonces, pongo mi selector, el H1, abro llaves, ¿sí? Me voy a ir abajo, en la línea de abajo, para que después no se me empiece a hacer lío donde cerré la llave, y que cada una de las declaraciones sí estén una abajo de la otra para no perderse ustedes. Entonces, le voy a poner que el color, que cuando nosotros queremos cambiar el color de la tipografía, sí es únicamente color. Ya con eso estoy haciendo cualquier tipografía, para cambiar el color se utiliza la propiedad color, ¿sí? Fíjense que automáticamente me puso los 2 puntitos y no el igual como en el HTML, porque ya el Sublime me está leyendo que esto es un archivo CSS porque ya lo guardé al principio. Entonces le voy a poner color que sea rojo, ¿sí? Y cierro con el punto y coma. Nunca me tengo que olvidar del punto y coma. Y le voy a poner un tamaño, que para darle tamaño a las tipografías, esperen que justo me apareció el cartelito, es font size. Van a ver que igual cuando ustedes empiecen a escribir, tienen un montón de cosas que pueden aplicar a las fuentes, ¿sí? Vamos a ver algunas. Font size, ¿sí? Sería el tamaño de la tipografía. Entonces yo acá le voy a poner, por ejemplo, 50 píxeles, ¿sí? Punto y coma. Entonces yo ahí tengo, ¿sí? 2 declaraciones dentro de toda mi regla CSS. Voy a guardar este también por las dudas, no me acuerdo si hice cambio. Voy a actualizar, ¿sí? Y ahí automáticamente me cambió, o sea, lo que hizo el navegador fue leer el HTML y vincularlo con el CSS, ¿sí? Si yo lo trabajara en hoja interna, todo esto que yo escribí acá, ¿sí? Lo escribo acá entre las etiquetas de style. ¿Sí? Abro mi etiqueta de style, y acá empiezo a escribir todas las reglas CSS que yo quiera, ¿sí? De todo mi archivo HTML que tengo abajo.
¿Sí? O sea, si yo tuviera aparte, no sé, tengo un párrafo. Ay. ¿Sí? Tengo un párrafo, yo lo que hago es, después de mi regla del H1, ¿sí? Escribo P, porque es a quien yo le quiero dar cambios, siempre dentro de la etiqueta style. Abro llaves, ¿sí? Ay, me la cerró abajo, no sé por qué. Profe, Sí, sí. consultas. Siempre lo que eran los títulos, siempre podíamos tener solo un H1, un H2, un H3, o era solo un H1. No, solo con el H1. H1 podés tener uno solo. De Ok. H2 a H6, todos los que vos quieras. Y si vos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tenés dos H2. Y vos ponés ahí en vez de H1, ponés H2, color red, bueno, font size, ¿te toma todos los H2? Sí, ahora vamos a ver cómo se hace si se quiere seleccionar uno solo, ¿sí? Pero en principio te toma todos los H2, o todos los párrafos, o todos los H1. ¿Sí? Dale. Ahora vamos a ver cómo hacemos para hacerlo individualmente si queremos los títulos distintos, ¿sí? Bueno, entonces yo tengo un párrafo y, por ejemplo, yo acá lo quiero centrar, entonces le pongo align y le pongo center. Y le puedo poner un background color también. Vamos a ponerle amarillo. ¿Sí? Nunca se olviden, perdón, lo voy a poner abajo, nunca se olviden del punto y coma. Profesora, una consulta. Sí. Usted ahora ya está mezclando los dos. Estamos mezclando Claro. el style. Yo ahora empecé a escribir el estilo en el HTML. en hoja interna. Claro. O sea que cuando es hoja interna tiene que escribir en el HTML. Claro. Cuando es hoja interna está dentro del HTML. ¿Sí? Cuando es hoja externa, lo escribo en mi otro archivo. En el archivo CSS. Claro. Por ejemplo, yo voy a sacar todo esto y lo pongo en la externa. Bueno, el H1 ya lo tenía. Para mí es más fácil hacerlo en externa porque les va a dar como mucho más orden. ¿Sí? Pero cuando hagamos trabajos cortitos está bien que lo hagan en interna porque por ahí es como mucho lío ir y venir. Pero lo recomendable es que sea externa. Bueno, ya ahí borré todo, ¿sí? Y acá trabajo directamente con la externa. Entonces, yo quiero que mis H1 tengan color rojo, ¿sí? Que la tipografía tenga 50 píxeles, y que mis párrafos esté alineado al centro y que tenga un color amarillo. Voy a guardar los dos. Siempre acuérdense que tienen que ir guardando los dos archivos por las dudas que hagan algo. En realidad no me hizo cambios porque yo lo que hice fue copiar lo que tenía en la hoja interna, lo copié en la hoja externa. ¿Sí? Disculpe. Sí. El CSS es hoja externa. Esto es hoja externa. Bueno, usted ahí no copió. Ah, ahí copió. Pero no copió nada ahí en el texto. ¿No es necesario que se copie? ¿Este texto? Exactamente. No. Porque ustedes lo que hacen en el HTML es armar la estructura. Y después en el CSS... Perdón, no había visto que había borrado todo lo otro. Disculpe. Borró todo lo otro usted. Claro, lo saqué de la etiqueta de style y lo pasé todo a la hoja externa. Exactamente. Sí. Todo lo que es la estructura va a estar siempre en el HTML, ¿sí? Lo que es visible. Después con el CSS le van dando el diseño, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero que el H1 esté centrado, también vengo acá y le pongo el text align y le pongo center. ¿Sí? ¿Puede volver? Bueno, ¿vamos bien? Sí. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? No.
¿Sigo? Aldo, ¿estás? Sí, yo estoy. Bien. Bueno. Entonces, para repetir, sí, tenemos el selector. Siempre, así como yo les decía que en HTML se acuerden bien cómo se escribe, ¿sí? Acá lo mismo, ustedes una vez que entiendan cómo se escriben las reglas y las declaraciones, ¿sí? Eso les va a ayudar un montón. Entonces esto es como algo que se tienen que como aprendérselo de memoria, ¿sí? Y más que nada para que después no se empiecen a confundir con el HTML, porque ahí quizás se les empieza a mezclar un poco. Entonces tenemos el selector, abro llaves, propiedad, 2 puntos valor, y nunca se olviden del punto y coma, ¿sí? Una vez que termine todas las declaraciones, cierro llave. Bien. Quedan 2 minutos. Cortamos y volvemos a entrar, así sigo con el otro PDF. ¿Me parece? ¿O atiende alguna duda hasta acá? ¿Cómo? ¿Alguna duda hasta acá antes de cortar? No. Después cuando empiecen a trabajar ahí vemos. Ahí vemos, exactamente. Ahí vemos. Bueno. Cortamos y volvemos a entrar.